¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Flor y Marcos, que se conectaron. Bienvenidos. Vamos a... Hola, profe, buenas ¿Cómo tardes. estás? Bien, ¿se acuerdan que la clase pasada Sandra se conectó también? Muy buenas tardes. Nos había quedado una partecita, les contaba de lo que es el financiamiento, ¿sí? Que en realidad son unos conceptos. Entonces, por eso quería que nos encontremos por ahí un ratito antes, así lo podemos terminar bien y podemos seguir con el próximo tema, si no nos vamos atrasando, digamos, en las clases, ¿sí? Y podamos culminar a los 6 meses como corresponde. Muy buenas tardes, Sandra. Muy buenas tardes. Bien, entonces, a ver, habíamos analizado la clase anterior el financiamiento, habíamos hablado, ¿se acuerdan? De los prestadores, de los gerenciadores, ¿sí? Y de los actores, ¿bien? Y que habíamos hablado también que teníamos un programa que es muy amplio, perdón, que es estructurado y que se organiza todo dentro del sistema de salud argentino, ¿sí? Por eso también, luego que terminemos esta partecita, vamos a hablar del programa médico obligatorio, ¿sí? Por eso quería que veamos y tratemos algunos conceptos, los más destacados dentro de lo que es la práctica hospitalaria y la atención, por supuesto, que nosotros debemos reconocer, que nosotros debemos manejar, debemos saber, identificar todos estos conceptos y sobre todo reconocer hacia dónde apunta cada uno de esos conceptos cuando uno lo menciona en distintos temas, ¿sí? Distintos temas que también nosotros lo vamos a tratar próximamente, ¿sí? Entonces, son conceptos que nosotros vamos a empezar a escuchar frecuentemente durante toda la temática que comprende los temas de salud y particularmente en la facturación médica, ¿sí? Así que vamos a encontrar uno de los conceptos que es establecimiento de salud, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos referimos a un establecimiento de salud, estamos hablando justamente cómo está conceptuada, ¿sí? La organización. La organización, digamos, destinada al cuidado y a la atención de la salud a través de lo que es la prevención o lo que es el diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? No hablamos solamente, digamos, de la ubicación física, ¿sí? De un determinado domicilio. Bien, estamos hablando, por ejemplo, a ver, de un hospital, de una clínica, nos referimos a ello cuando estamos hablando de establecimiento de salud. También vamos a escuchar muchas veces modalidades. ¿Qué significa? Modalidades de atención. ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos modalidades de atención? A la forma en la que se va a concretar, digamos, el cuidado y la atención para desarrollar toda la actividad dirigida a la promoción, a la protección, a la recuperación y la rehabilitación de la salud y también la prevención, obviamente, de las enfermedades. ¿Sí? Bien. Por otro lado, podemos mencionar también la atención ambulatoria, ¿sí? ¿Sí? Que es una modalidad de atención no hospitalizado. Bien, es, digamos, la forma en donde se organiza todo en torno a la consulta. ¿Qué sería entonces? La atención ambulatoria es cuando el paciente no necesariamente requiere de una internación ni de un reposo, por ejemplo, absoluto, ¿sí? Porque también puede estar, a ver, en reposo no solamente cuando está en el hospital, cuando está en una clínica, puede estar en reposo absoluto en su casa, en su domicilio. Entonces, esta atención ambulatoria, el paciente puede trasladarse, ¿por qué? Porque su condición se lo permite, ¿sí? Puede trasladarse el paciente de un lugar a otro, ¿sí? Por supuesto, podrá ir del consultorio de su médico, ¿sí? A algún establecimiento por ahí de salud para realizarse algún tipo de estudio. Eso significaría una atención ambulatoria. O sea que podemos decir que puede andar el paciente, puede ir y venir sin mayor dificultad, ¿sí? Y por otro lado, tenemos lo que sería internación, ¿sí? Que obviamente acá involucra a las instalaciones, ¿sí? Permanentes, digamos, que incluyen camas, en donde va
a estar internado ese paciente en un establecimiento de salud, ¿sí? Que obviamente no solamente va a requerir de cama, sino que también va a requerir de la atención profesional constante, del cuidado continuo de los enfermeros, las enfermeras, ¿sí? De todas las unidades para poder proporcionarle a ese paciente un diagnóstico y un tratamiento, ¿sí? Y todo eso se va a organizar en torno al egreso. ¿Qué quiero decir? Todo se organiza para que ese paciente sea rápidamente dado de alta, ¿sí? No solamente hay que contar con camas, como les dije recién, sino con los profesionales que van a atender a ese paciente, con todos los servicios de enfermeros y enfermeras, quien deben cuidarlo, ¿sí? Se debe contar con toda la aparatología, obviamente, para poder lograr un diagnóstico que sea rápido, ¿sí? Todo se apunta, como dije recién, ¿a qué? A lograr el alta lo más rápido posible de ese paciente, ¿sí? Por otro lado, tenemos otro concepto, que es hospital de día, ¿sí? Que es otro concepto que vamos a escuchar, ¿sí? O seguramente quizás alguno de ustedes ya lo ha escuchado, ¿sí? Si han recurrido por ahí a un establecimiento de salud, ¿sí? Los establecimientos de salud tienen destinado, podemos decir, un sector que denominan hospital de día, ¿sí? A ver, ahí el paciente se va a dirigir, ¿bien? En realidad se dirigen los pacientes que no necesitan una internación, es decir, aquellos pacientes que deben estar monitoreados, por decirlo de alguna manera, menos de 12 horas, ¿sí? Ahí van a recibir, digamos, un tratamiento regular. Generalmente se lo observa, se le va a confirmar por ahí el diagnóstico, ¿sí? Si el médico tiene una principal idea, ¿sí? Se le va a confirmar el diagnóstico, el paciente va a estar asistido, ¿sí? Dentro de este establecimiento, obviamente, ¿bien? Entonces, son esos lugares destinados para que el paciente por ahí reciba una internación o un monitoreo o un tratamiento regular, pero dentro de las 12 horas. Después, obviamente que el paciente se iría a su domicilio o puede suceder lo siguiente, que el paciente dentro de este hospital de día le diagnostican X enfermedad y necesita una intervención, una internación un poco más prolongada, se va a pasar a internación, ¿sí? Otro concepto que debemos tener en cuenta nosotros es el de atención domiciliaria programada. ¿Qué significa esto? Es una modalidad que se lleva a cabo en el domicilio, ¿sí? Pero por propia iniciativa del establecimiento, con personal del establecimiento, ¿sí? Sin que sea solicitado por el paciente, ni que sea determinado por una urgencia. A veces por ahí el paciente requiere de un tratamiento, ¿sí? Que si bien se lo puede brindar dentro de su propio hogar, entonces es más conveniente que el profesional o la profesional que lo atienda a ese paciente se dirija al domicilio y no que el paciente se dirija al establecimiento, ¿sí? Muchas veces tiene que ver con tratamientos que se llevan a cabo, por ejemplo, por kinesiólogos o por fisioterapeutas, en donde son esos profesionales quienes se trasladan para el domicilio del paciente. Después tenemos los bioquímicos también, que muchas veces van a tomar muestras domiciliarias a los pacientes según sea la situación y obviamente según sea el caso particular, ¿sí? Y por último, buenas tardes Silvia, ahí no te había visto, perdón, estaba mirando a la otra compu y a ustedes lo tengo acá, porque cuando yo Hola, comparto buenas tardes. muy buenas tardes. Cuando yo comparto pantalla, yo veo en mi computadora solamente la Filmina, que en realidad es la computadora original que uso. Y del otro lado tengo una pantalla donde me traslado a ustedes. Entonces miro para el costado y para acá. Bien, los últimos tres conceptos que también me gustaría que lo charlemos. Primero, diagnóstico, ¿sí?
que en realidad eso consiste en realizar distintas prácticas, distintos estudios, ¿sí? Por el médico tratante. ¿Qué sería esto? El médico al que acudió ese paciente es quien va a solicitar estudios para poder justamente llegar a un diagnóstico, ¿sí? Es decir, saber qué es, o mejor dicho, cuál es la patología con la que cuenta ese paciente, y obviamente que el médico también va a evaluar qué tratamiento, qué medicación, qué práctica se le puede iniciar para controlar su evolución, qué técnicas se va a utilizar. A veces se utilizan medicaciones, como saben, a veces se utilizan imágenes del cuerpo, análisis, ¿sí? Muestras de sangre, muestras de orina, etcétera, etcétera, etcétera. Y también la interpretación de los mismos, porque después hay que interpretarlo para llegar a un diagnóstico, ¿sí? Y todos esos informes elaborados lo realiza el profesional especializado, ¿sí? Bien, y a ver, ¿a qué se refiere ahora esto en lenguaje tratamiento? El tratamiento en realidad es la modalidad en la cual se le resuelven los problemas de salud al paciente, ¿sí? Por medio de distintos medios terapéuticos, podemos decir, ¿sí? Puede haber rehabilitación, puede haber procedimientos de transfusión, terapia radiante, no sé, ¿sí? Aplicación de distintas, por ahí, psicoterapias, medicación, ¿sí? A todo eso se lo denomina tratamiento, ¿sí? Algunos pacientes, ¿sí? Además de la medicación, necesitan otro tipo de tratamiento, que serían como, digamos, tratamientos combinados, ¿sí? Y también tenemos lo que es medicina preventiva, que es la modalidad por la cual se realiza regularmente, es decir, a ver, se hace a un tiempo promedio, podemos decir, respetando todas las regularidades, todas las acciones de prevención sobre lo que sería la salud, ¿sí? Y todo lo que sería el medio. Ustedes seguramente quizás también hayan escuchado de programas donde se ofrecen de manera gratuita para que el paciente o cualquier tipo de ciudadano por ahí se someta a una serie de estudios, ¿sí? Por ejemplo, a ver, para detectar si tiene hipertensión arterial, si tiene diabetes, si tiene enfermedades silenciosas, o por ejemplo acá en la ciudad de Rafaela, en los distintos barrios, muchas veces al año, tenemos lo que se llama hospital móvil en realidad, donde van por barrio para realizar mamografías gratuitas. Entonces, eso es una medicina preventiva, por ejemplo. ¿Sí? Bien, el control de la presión arterial, el control de la diabetes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se le llama, en realidad, medicina preventiva. ¿Sí? Y por otro lado, lo último que creo que también se los coloqué es, ahí está, emergencias y traslados, ¿sí? Para terminar con el tema de la clase anterior. Vamos a definir emergencias y traslados, ¿bien? Esta modalidad en la cual la atención se organiza para trasladar, ¿sí? Para resolver problemas del paciente, o sea, problemas de salud del paciente, ¿sí? En estado potencial, digamos, de riesgo, ¿sí? A ver, yo tengo que asistir a un paciente en donde se encuentre, ¿sí? Y por supuesto que solicitan ese tipo de servicios porque está en riesgo la salud de ese paciente. Entonces, se pone en marcha todo esto a partir de una demanda, ¿sí? Que la puede hacer el paciente, que la puede hacer un familiar, que lo puede hacer un transeúnte, porque, no sé, hubo un accidente de tránsito, ¿no? ¿Sí?
eso supone la existencia de una base donde se centralizan las demandas, donde se dispone la concurrencia en el tiempo previsto donde se encuentre ese paciente. ¿Sí? Ya sea que el paciente se encuentre en su casa, en la calle, o se encuentre en un centro comercial, o en el trabajo, o porque sufre alguna situación que requiere un traslado a una emergencia. Esta atención. Esa atención obviamente que tiene que contar también con los profesionales, con el personal personalizado y especializado, tiene que contar con unidades móviles, ¿sí? Llámenle las ambulancias con alta complejidad, ¿sí? Que son las adecuadas en realidad para resolver los problemas, ¿sí? Son las adecuadas para desplazar al paciente en una situación donde debe existir todos los recursos para que ese paciente pueda recuperarse. Todo esto serían los servicios de emergencia. ¿Sí? Nosotros en Argentina contamos con servicios de emergencia que pertenecen tanto al sector privado como al sector público. ¿Sí? Entonces, eso sería emergencias y traslados, que era lo que me había quedado de la clase anterior, que lo quería terminar le contaba a los chicos anteriormente, para no atrasarnos y llevar las clases, digamos, al día, por eso quería que nos encontremos por ahí un ratito antes. Y por otro lado, ahora sí, voy a compartir pantalla. Este sería realmente el tema de la clase de hoy, por decirlo. Programa Médico Obligatorio, PMO. Vayan anotando las siglas por si en algún examen les aparece la sigla PMO, ustedes sepan qué significa. ¿Sí? Programa Médico Obligatorio. Profe, ¿y después de esta clase ya tendríamos parcial o todavía falta? Ya se me adelantó, Flor. Más o menos que sí, vayan estudiando. Vayan Ah, bueno, estudiando. profe. Sí, era para estudiar. Vayan estudiando. ¿Sí? Yo ya les habilité de igual manera en el campus el módulo número 2, ¿sí? Para que lo vayan teniendo. ¿Sí? Nosotros debemos reconocer la cobertura de este programa médico obligatorio. ¿Sí? Debemos también hacer una mención, que lo vamos a hacer, de las prestaciones que se recuperan a través del SUR. ¿Se acuerdan que era el SUR? La Superintendencia del Servicio de Salud. ¿Sí? ¿Y qué entidades lo logran? Entonces vamos a analizar, ¿sí?, las partes del programa médico, ¿sí?, con pequeños reconocimientos de las diversas prestaciones que incluyen medicamentos, que incluyen prestaciones para discapacitados, que incluye drogadependencia, bueno, entre otros. Y lo último que vamos a hablar es un poquito del tema de las resoluciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que todo lo que aparezca en el programa médico obligatorio, no hay ninguna obra social ni ninguna prepaga que no pueda brindarle ese servicio? Si está dentro del programa médico obligatorio, es obligación de la obra social o de la prepaga brindar el servicio. ¿Sí? Por eso nosotros debemos reconocer cuáles son esas coberturas. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Hablaremos todo lo que es del programa médico obligatorio. Vamos a reconocer no solamente la cobertura del mismo programa, sino que también haremos mención a todas aquellas prestaciones que se recuperan a través del SUR y cuáles son las identidades para poder lograrlo. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros sabemos, ¿sí?, que mediante este programa médico obligatorio, que es un programa que está autorizado por la Superintendencia del Servicio de Salud de la Nación, comprende todas aquellas prestaciones que tienen que recibir los afiliados de una obra social o de una prepaga mínimamente.
¿sí? Mínimamente el afiliado debe recibir todas las prestaciones que figuran dentro del programa médico obligatorio, ¿sí? Y eso tiene que ver con la cobertura que se da desde la atención primaria, ¿sí? Que ya vamos a ver un poquito más adelante, vamos a hacer un análisis de cuáles son los diferentes niveles de atención de salud que nosotros tenemos, ¿sí? Y la atención primaria, por supuesto, que corresponde a todo lo que tiene que ver no solamente con la atención, sino que también con la prevención y con la promoción de la salud. Bien, también va a comprender, ¿sí? La atención secundaria, que tiene que ver con cada una de las especializaciones, ¿sí? Reconocidas. Fíjense ustedes que abarca lo que es la internación, cubre todo lo que tiene que ver con la salud mental de los afiliados, la rehabilitación, también lo que tiene que ver con odontología, con medicamentos y, por supuesto, otras coberturas que se va a reconocer a través de el SUR, como dijimos anteriormente. ¿Sí? Recordemos que el SUR es el Sistema Único de Reintegro, ¿sí? Que aquellas prestaciones que el afiliado tenga una cobertura del 100% y que sea, digamos, poco común con respecto a lo que sería la frecuencia y también que son altamente costosas, este sistema, el sistema SUR, le reembolsa a la obra social los gastos. ¿Sí? Bien, y las obras sociales, además, por ejemplo, podrán cumplimentar obligatoriamente todas aquellas resoluciones que adopten las autoridades de aplicación del sistema en ejercicio de las funciones. ¿Sí? Y, por supuesto, todas aquellas facultades que otorgue, obviamente, la ley que la regula, que después lo vamos a ver. Lo que es, entonces, el programa médico obligatorio establece todas las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar las obras sociales y todos los agentes de seguro a toda la población argentina. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Porque ahora vamos a empezar a hablar de cuáles son esas prestaciones médicas. ¿Sí? Las prestaciones médicas asistenciales, entonces, que se recuperan a través del SUR, ¿sí? De cada obra social, vamos a hacer un detalle de cada una de ellas, para que ustedes tengan un conocimiento por ahí un poquitito más amplio, ¿sí? A ver, el SUR, recordemos que es un fondo de retribución solidaria, ¿sí? Que lo conforman todas las obras sociales del país, ¿sí? Con una parte del aporte de los afiliados, ¿sí? Pero, a ver, ¿se acuerdan que, a ver, generalmente el afiliado aporta a la obra social, ¿sí? Una parte de sus saberes, ¿no? ¿Sí? Vendría a ser, a ver, para ciertas patologías, ¿sí? O enfermedades financieramente catastróficas, por decirlo, que son altamente costosas. Generalmente eso ocupa más o menos un 65% de todos los recursos sanitarios, ¿sí? Y el 5% de la población en realidad padece aproximadamente estos tipos de patologías por ahí raras. Entonces el SUR le reconoce a la obra social para que la obra social, digamos, no salga perdiendo. ¿Sí? Si bien son, como les dije antes, altamente costosas y parece un porcentaje muy pequeño de la población, al ser tan costosas, muchas obras sociales por ahí no pueden financiarlo. Entonces, por eso tenemos el SUR. Generalmente, este SUR, que en realidad fue creado en el año 2012, ¿sí? Y la Superintendencia del Servicio de Salud fue creada más o menos en el año 1996. Estamos hablando de hace varios años atrás. El SUR en realidad, ¿qué hace? Beneficia a esas obras sociales, como les dije, porque a través de
de ellas tratan de recuperar algunos costos, sobre todo de aquellas obras sociales que son más débiles, ¿sí? Que tienen una menor por ahí cantidad de afiliados. No nos olvidemos que el aporte también de los afiliados a la obra social es la base a los rubros remunerativos, ¿sí? Que esos afiliados reciben a través de todos sus saberes. ¿Sí? Hay grupos o hay actividades dentro del mercado laboral en donde por ahí los salarios no son muy altos, ¿sí? Por ende, el porcentaje con el que aporta a la obra social ese afiliado obviamente no es tan significativo, ¿sí? Si lo hablamos desde la parte económica. Entonces, todas esas patologías, ¿sí? Y por la baja incidencia que generalmente obedecen a ciertos tratamientos por ahí prolongados, es lo que va a recuperar la obra social a través del SUR. Y también recordemos que para el afiliado la cobertura por parte de la obra social en estas prestaciones en realidad obedece al 100% de la cobertura. O sea, todo lo que aparece dentro del programa médico obligatorio, la obra social te lo tiene que cubrir al 100%. ¿Sí? Que muchos no lo saben. ¿Bien? Bien. Del sistema único de reintegro están excluidas las prepagas y también el PAMI. ¿Sí? Bien, están excluidos del sistema único de reintegro. Las obras sociales universitarias también están excluidas. ¿Sí? Tampoco, o están excluidas también las obras sociales de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Para que lo sepan, solamente las obras sociales que tienen que ver con los trabajadores lo cubre. ¿Sí? Ya si hablamos de la lista que ustedes tienen ahí, ¿sí? Es la lista que incluye todo lo que tiene que ver con los medicamentos, ¿sí? Prestaciones para discapacitados, que últimamente lo hacen de esta manera porque es mucho más fácil para cargarlo dentro de la página de los profesionales de salud. Los profesionales de salud directamente entran a ay, se me fue, al programa médico obligatorio, perdón, se me ha ido la palabra, ¿sí? Con su matrícula, ¿sí? Y a través de esa página ellos van a tener directamente el recupero, como lo hacen a través del SUR, ¿sí? Es directamente y recuperan la prestación que dio, ¿sí? Ellos tienen un código y justamente también el profesional tiene un monotributo, ¿sí? Que va a estar en la factura, que se emite, que se carga, y se paga directamente al médico, ¿sí? No se paga directamente a la obra social. ¿Bien? Entonces, tenemos todo lo que cubre, digamos, la prestación médica asistencial. Tenemos todo lo que es injertos de miembros, ¿sí? Trasplantes de médula ósea, tenemos lo que son tumores hemáticos, ¿sí? Tenemos también trasplantes renales, trasplantes cardíacos, trasplantes cardiopulmonares, trasplante pulmonar, trasplante hepático, trasplante renopancreático, tenemos también trasplante de páncreas, trasplante masivo de huesos, ¿sí? Que ahí incluye ciertas cirugías por malformaciones óseas congénitas y también tumores óseos. Y también, lo voy a leer desde acá que lo veo más grande, tenemos todo lo que es embolización selectiva de vasos, ¿sí? Que ya vamos a hablar un poquitito de qué significa cada una de ellas. ¿Sí? A ver, entonces, fíjense ustedes que a través de la resolución 2014 se agrega estos tipos de prestaciones asistenciales donde vamos a tener en el inciertos todo lo que tiene que ver con, como les dije recién,
insertos de miembros con microcirugía, trasplantes de médula ósea, ¿sí? Para casos de aplasia medular, en realidad puede ser adquirida no secundaria, a invasión también neoplásica de ciertos tumores hepáticos, como son los linfomas, leucemías. También tenemos lo que cubre los mielomas múltiples. También tenemos otros, como por ejemplo todo lo que eran trasplantes, que habíamos hablado de trasplantes renales, trasplantes cardíacos, cardiopulmonar, trasplante de pulmón, hepático, renopancreático, de páncreas, ¿sí? También tenemos eso, también nos cubre todo lo que es cirugías, como les dije recién, de tumores óseos o cirugías de malformaciones óseas, ¿sí? Fíjense ustedes que todos estos procedimientos son bastante complicados, ¿sí? Pero también tenemos procedimientos para tratar, por ejemplo, lo que son los vasos sanguíneos anormales en el cerebro, que también los cubre, y otra parte del cuerpo, o sea, es una alternativa, más que nada este último, embolización selectiva, este último, en realidad que es una alternativa a la cirugía abierta, ¿sí? Es un proceso donde se interrumpe el riesgo sanguíneo a cierta parte del cuerpo, ¿sí? En este caso puede ser el cerebro, ¿sí? Que también se utiliza, ¿sí? Para que sepa más o menos lo que cubre. También cubre todo lo que tiene que ver con prótesis, órtesis y materiales descartables, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esto, vayan ustedes teniendo por ahí una idea, vayan por ahí tratando de familiarizarse, ¿sí? Con los códigos que ya los vamos a ver dentro de lo que es el nomenclador, ¿sí? A ver, la principal diferencia es, la prótesis en realidad es una extensión artificial. Una extensión artificial que, ¿qué hace? Reemplaza alguna parte del cuerpo. Y órtesis, que no sé si alguna vez lo han escuchado hablar, en realidad sirve de apoyo, ¿sí? Es como un refuerzo para modificar algún aspecto de función o de estructura de alguna parte del cuerpo. Y también tenemos sonortesis, que serían las férulas. Bien, para que lo sepan. Sonortesis, si lo llegan a escuchar, son las férulas, ¿sí? Que se utilizan para corregir las fracturas o las lesiones cuando se producen en algún tipo de órgano, ¿sí? Entonces tenemos todo lo que son prótesis, órtesis y materiales descartables, ¿sí? Que ahí tenemos totales y parciales, ¿bien? Que son las que se suelen utilizar en la mayor parte de las personas y más que nada en la gente mayor. Y también tenemos todo lo que son prótesis, como les dije, totales y parciales de rodilla, por ejemplo, también, ¿sí? Segmentadas y no segmentadas, ¿sí? Todo el material de estabilización de columna, ¿sí? Que también lo cubre o está dentro del programa médico obligatorio, ¿sí? Y también tenemos todo lo que es materiales descartables, que creo que no se los coloqué ahí, para lo que son las cirugías cardiovasculares. También está dentro del programa médico obligatorio, ¿sí? Acá tenemos, yo les coloqué materiales descartables para cirugías cardiovascular, que también lo cubre al 100% y está dentro del programa médico obligatorio, ¿sí? Para realizar cirugías, en este caso cardiovasculares, ¿sí? También tenemos prótesis cardíacas aórticas, todo lo que son prótesis arteriales rectas, ¿sí? También tenemos lo que son prótesis, rectas, bifurcadas y crónicas,
¿sí? Y tenemos todo lo que es materiales descartables para todo lo que sería prácticas endovasculares, que también está dentro del programa médico obligatorio. Y otra cosa que también está dentro del programa médico obligatorio es todo lo que tiene que ver con las prótesis, ¿sí? Para lo que sería en realidad neurocirugías, ¿sí? Que todo eso en realidad lo vamos a ir viendo con el manejo del nomenclador, así que quédense tranquilos. Pero todo lo que son, perdón, las prótesis para neurocirugías, tenemos sistemas de derivaciones ventrículo, perdón, peritoneal con reservorio de drenaje. Tenemos también drenajes lumboperitoneal, es decir, que las derivaciones ventrículo-peritoneales son un delgado, podemos decir, tubo de plástico, ¿sí? Que ayuda a que se drene todo lo que es el sobrante, en este caso del líquido cefalorraquídeo del cerebro, ¿sí? Ese líquido, ¿cuál sería? El líquido que rodea el cerebro, ¿sí? Es un líquido que es como agua con sal, ¿bien? Que protege al cerebro, que generalmente se utiliza en estos tipos de cirugía, y también tenemos todo lo que son los implantes cocleares, ¿sí? Habrán escuchado o habrán visto lo que son los implantes cocleares, esos implantes pequeñitos que son dispositivos que una vez implantados quirúrgicamente debajo de la piel, estimulan todo lo que son las terminaciones nerviosas de la cóclea para proporcionarle la sensación esa de sonido, en este caso, a las personas que tienen este tipo de implantes. Son visiblemente, ¿sí? Muchos lo han visto, que se centra cerca de la oreja, ¿sí? De manera externa, ¿sí? Que se utiliza para aquellas personas que son totalmente sordas o personas que tienen dificultades o deficiencias auditivas severas, y eso es un descubrimiento que se hizo hace no muchos años y que está siendo muy, muy, podemos decir, efectivo, ¿sí? O sea, la persona a través de un tratamiento, ¿sí? Y de rehabilitación, obviamente, va a ir practicando con el uso de ese implante coclear, y de a poquito ese paciente va a ir escuchando, ¿sí? Quizás no escuchar excelentemente, pero va a mejorar muchísimo. Y también tenemos todo lo que serían los trasplantes, que también está dentro del programa médico obligatorio, ¿sí? También tenemos lo que se trataría de trasplantes, por ejemplo el INCUCAI, que es el Instituto Nacional Central Único, que es el coordinador de elaboración e implantes, a través de la ley 24.193 del decreto 512 en el año 95, que estableció y autorizó a través de la integración a este programa médico obligatorio el trasplante de riñón y uréter, corazón, corazón-pulmón, pulmón, hígado, páncreas, riñón y páncreas, y huesos, ¿sí? Miren qué importante que esté reconocido esto dentro del programa médico obligatorio. O sea, una obra social, si alguien afiliado tiene que hacerse algún tipo de trasplante de este tipo, te lo tiene que cubrir al 100%. Y muchas personas no lo saben. Entonces, miren qué bueno está saber qué es lo que realmente la obra social debe sí o sí, sin quejitas, dijo uno, calladitos la boca, cubrirlo, y no lo sabemos. ¿Y cuántas personas están años, años y años tratando de juntar el dinero para realmente hacerse algún tipo de intervención? ¿Sí? Bien. También habrá, creo que se los coloqué ahí, ¿sí? Habrá módulos de operación terrestre que también lo cubre, y módulos aéreos,
en donde se va a reconocer todo lo que significa el costo, en realidad, de esos tipos de módulos para los distintos traslados, ¿sí? Ya sea traslado, por ejemplo, de órganos o de alguna otra necesidad que tenga el paciente, eso también, ¿sí? Lo reconoce el SUR, ¿sí? Eso también se los había colocado ahí. Y después tenemos el tema de medicamentos, ¿sí? Obviamente tenemos el reconocimiento dentro de este plan médico obligatorio de todo lo que tiene que ver con medicamentos, ¿sí? Hay una lista muy... las prepagas están exentas, solo las obras sociales, ¿sí? Solo las obras sociales, en este caso. Bien, todo lo que tiene que ver con medicamentos dentro de este plan, como les dije, médico obligatorio, tenemos una lista muy grande, ¿sí? Algunos ejemplos, por ejemplo, todo lo que son drogas inmunosupresoras, ¿sí? De la etapa posterior y concomitante a la realización de, por ejemplo, los trasplantes, todo eso es reconocido por el programa médico. Todo lo que es tratamientos a enfermedades fibroquísticas, por ejemplo, también es reconocido, enfermedades pancreáticas, enzimas pancreáticas, suplementos nutricionales, vitaminas, vitaminas liposolubles, aerosoles, bueno, etcétera. Todo ese tipo de medicación debe o es reconocido dentro del plan médico obligatorio, ¿sí? También tenemos materiales descartables, también tenemos lo que son accesorios, lo que son insumos para lo que sería alimentación enteral prolongada, ¿sí? Que obviamente debe estar documentada, ¿sí? En la historia clínica, que el paciente obviamente lo necesite, ¿sí? Entonces nosotros ahí estamos hablando de todo lo que sería ese material descartable para la alimentación enteral, que sería todos los pacientes que deben recibir una nutrición, podemos decir, artificial a través de una alimentación enteral, que lo hacen a través de una sonda que está colocada en el estómago o puede estar colocada también en el intestino delgado. Y también tenemos lo que es alimentación parenteral, ¿sí? Que en realidad es una sonda, pero insertada en este caso directamente en la vena mediante el cual obviamente ahí van a pasar todos los nutrientes directamente a la sangre, ¿sí? Por eso yo les dije recién, tenemos alimentación artificial enteral o parenteral, ¿sí? Para que ustedes también se vayan por ahí familiarizando un poco con todos esos temas. Después, tenemos, que también lo reconoce, todo lo que tiene que ver con las hormonas del crecimiento, ¿sí? Caso de déficit hormonal, ¿sí? Fíjense usted que va a haber una cobertura, digamos, farmacológica para la enfermedad de Milo, para la enfermedad de Chaucer también, ¿sí? Que es el resultado, en realidad es una enfermedad que es el resultado de una acumulación de ciertas sustancias grasas en determinados órganos, especialmente en el hígado, especialmente en el vaso, que esa enfermedad hace que los órganos en realidad se agranden, ¿sí? Y obviamente al agrandarse se puede ver afectado en cuanto al funcionamiento. Por eso el programa médico obligatorio tiene cobertura farmacológica para esos tipos de enfermedades, ¿sí? También los medicamentos que tienen que ver con el tratamiento de la fenilceturión, que eso sería un trastorno en realidad hereditario, ¿sí? Es un trastorno en realidad poco frecuente, pero lo que provoca es la acumulación de aminoácidos en el organismo, ¿sí? En realidad es causado por un defecto de un gen que ayuda a crear esa enzima que es necesaria para descomponer justamente lo que sería fenilalina. Entonces, todos los medicamentos que tengan que ver con ese tipo de tratamiento deben estar cubiertos. También están cubiertos los medicamentos, como dice ahí,
que es el interferón beta 1A y el beta 1B, ¿sí? Que es todo lo que tiene que ver con los casos de esclerosis múltiple, que son medicamentos que sirven para reducir un poco, ¿sí? Digamos, la incapacidad física que va avanzando en los pacientes que tienen este tipo de patología, que sería la esclerosis múltiple. También tenemos, ¿qué más? Los copolímeros, ¿sí? En casos de también esclerosis múltiples, que es otro tipo de medicamento para su tratamiento, ¿sí? Que es parecido al interferón alfa 2A y al alfa 2B. Y también tenemos todos aquellos medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C, ¿sí? Que también lo cubre, ¿sí? Después seguimos con los medicamentos. Todos los medicamentos que tienen que ver con aquellos factores estimulantes de colonias, ¿sí? Que en realidad se utilizan tratamientos de neutropenias severas, ¿sí? Severas no secundarias o quimioterapias también. Tenemos todo lo que tiene que ver con su tratamiento, el tratamiento también de la esclerosis múltiple, pero en este caso esclerosis múltiple lateral, también lo cubre. Tenemos todos los medicamentos de los análogos de la somatostatina, ¿sí? Que es para síndromes y tumores reproductores, en este caso de la somatostatina, y todo lo que tiene que ver con tratamiento, además los tratamientos de hemofilia, ¿sí? Tanto la hemofilia A como la hemofilia B, y también todo lo que son los tratamientos profilácticos de la misma. Fíjense que la hemofilia en realidad es un trastorno poco se me trabó hoy. La hemofilia es un trastorno poco frecuente, ¿sí? En el que la sangre no coagula. No coagula, digamos, de forma normal, en realidad, ¿sí? Y carece justamente de proteínas coagulantes. Por lo tanto, ¿qué hacen esos medicamentos? Le va a ayudar a ese tipo de patologías, ¿sí? También tenemos todo lo que es el tratamiento para los drogadependientes, ¿sí? Tanto para los pacientes ambulatorios como para aquellos pacientes por ahí que están internados, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico del SIDA, ¿sí? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, todos los medicamentos que comprenden el tratamiento para el SIDA, incluye dentro del programa médico obligatorio. Por lo tanto, a ver, las obras sociales deben cubrirlo, y eso también es importante, ¿sí? Ya que obviamente los pacientes, ¿sí? Que padecen de cualquiera de estas patologías y que utilizan, digamos, estos medicamentos que hemos mencionado, ¿sí? Van a estar cubiertos por las obras sociales, ¿sí? No en un 100%, pero cada obra social va a definir cuál es la cobertura dentro de los mismos, ¿sí? Después tenemos todo lo que es, creo que me quedó cortito, denme un segundito, voy a dejar de presentar porque ahí se me cortó, quiero acomodarlo y ya se los vuelvo a colocar porque en realidad son 14 y me quedó fuera de la filmina, denme un segundito, así lo podemos ver bien, ahí está. Me quedó más abajo, a ver si ahí se ve, vuelvo a presentar. Creo que ahí, ahora sí. Me había quedado fuera de la filmina. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Dentro también del programa médico obligatorio, ¿sí? Tenemos todas las prestaciones para discapacitados. ¿Sí? Bien.
fíjense que incluso esas prestaciones van a estar no nomencladas dentro del nomenclador argentino, que ya lo vamos a ver, donde hay una regulación respecto a los honorarios que reciban y los gastos por cada uno de los profesionales que participen en las prestaciones para discapacitados, que ya lo vamos a comenzar a ver en las clases que vienen. Entonces, tenemos todo lo que es apoyo en la integración escolar, donde también estarán en el nomenclador, ¿sí? Que va a depender la jornada, depende de cuál es el tipo también de apoyo que se le brinde a ese paciente, ¿sí? Tenemos todo lo que es la atención ambulatoria, que sería la estadía dentro del centro de día, la educación inicial que va a recibir estos pacientes, la formación laboral, ¿sí? Por supuesto, o la rehabilitación profesional dentro del hogar o dentro del centro de día, ¿sí? O dentro de un hogar con educación inicial, en donde acá vamos o tenemos, ¿sí? La diferencia entre el centro de día y el hogar es las horas en realidad, ¿sí? Las horas que pasan en cada uno de ellos. Pero también va a cubrir todo lo que sería internaciones en rehabilitación, ¿sí? Tanto en módulos y centros educativos terapéuticos. Después tenemos todo lo que son módulos hospital de día, que es este pequeñito hogar, ¿sí? Que también se le va a brindar todas las prestaciones de residencia, todo lo que son las prestaciones de transporte y todo lo que es o lo que tenga que ver con estos pacientes que padezcan algún tipo de discapacidad, ¿sí? Dentro del nomenclador nosotros lo vamos a encontrar específicamente más que nada. Yo creo que ustedes saben que el día de hoy, ¿sí? De lo que viene de hace unas varias semanitas atrás, ¿sí? Los profesionales o muchos de los profesionales que atienden a personas con discapacidades, ¿sí? Están reclamando, ¿sí? Y los propios médicos, ¿no? Por aumentos salariales, ¿sí? Por ejemplo, un acompañante terapéutico, hoy en día, si yo les diría lo que gana por hora, creo que muchos de ustedes me dirían, voy a limpiar una casa. Realmente hay obras sociales que están pagando hasta 500 pesos solamente la hora a un acompañante terapéutico. Además de eso, la obra social, por ejemplo, a el acompañante terapéutico o al terapista ocupacional, le paga 3 meses atrasados, ¿sí? En la fecha que quieren, cuando quieren, cómo quieren. Entonces se está reclamando todo eso y por más que esté dentro del programa médico obligatorio, hay muchas obras sociales que no quieren reconocer a sus afiliados, obviamente estoy hablando, que deben brindarle esos servicios. ¿Sí? Seguro que alguno de nosotros cercano tenemos a alguien que padece algún tipo de discapacidad y sabemos muy bien, o los propios ancianos, ¿no? No nos vayamos muy lejos, ¿no? ¿Sí? Unos abuelos, lo que sufren para poder tener algún tipo de cobertura, ¿sí? Y eso que nosotros acá, por suerte en Argentina, tenemos mucho gratuitamente, ¿sí? Viviríamos en otros países donde realmente todo lo que es la cobertura de salud hay que abonarla, y yo creo que la mitad de los argentinos no existiríamos ya, ¿sí? Obvio que todavía nos falta muchísimo, ¿no? Para seguir avanzando. Pero bueno, por ahí muchas veces nos quejamos de cosas que realmente, a ver, lo tenemos al alcance de nuestra mano. Yo escuchaba la otra vez a una persona allegada que tenía la nena enferma y que es su pediatra, tenía turnos de acá como 15 días, ¿sí? Entonces le dije, andate hasta el hospital,
sea, anda a la guardia, que no, yo al hospital no voy a ir, para eso yo pago una obra social. Y yo me pongo a pensar y digo, pero tu hijo está enfermo. O sea, no importa si pagas una obra social o no. En el hospital vas a recibir la atención en el momento, no te van a hacer esperar 2 semanas para ver a tu hijo enfermo. Entonces, por ahí cambiar un poquito nuestra mentalidad en ciertas cosas. Yo sé que no es lindo por ahí eh, ir al hospital y tener que esperar horas y horas para que nos atiendan, porque es mucha la gente que asiste a los hospitales, pero cuando realmente es una urgencia o un niño está enfermo o un anciano está enfermo, necesita de la atención. No podés esperar 15 días, ¿sí? Para llevar al niño al médico. Pero bueno, pasa, no voy a entrar en detalle. Por otro lado, hablamos de todo lo que tiene que ver con la cobertura, ¿sí?, de drogodependientes, ¿sí?, que está dentro del programa médico obligatorio, ¿sí? Tenemos, esto en realidad se divide por módulos, ¿sí? Tenemos lo que es el módulo 1, que tiene que ver con todo lo que se refiere a la consulta y todo lo que tiene que ver con la orientación del paciente drogodependiente. Después tenemos lo que es el módulo 2, ¿sí?, donde se habla del hospital de mediodía, que serían hospitales de 4 horas, donde ahí va a permanecer este paciente, ¿sí?, recibiendo algún tipo, digamos, de terapia. Luego tenemos lo que es el módulo número 3, ¿sí?, que ya hablamos nosotros de lo que es el hospital de día, ¿sí?, que son más horas, donde acá van a tener un control médico y van a recibir más terapias, ¿sí?, de diferentes especialistas. El módulo número 4, donde está el paciente que requiere acá una intervención psiquiátrica, ¿sí?, por el tema, por ejemplo, de desintoxicación, ¿sí? En este módulo se regula, digamos, este tipo de asistencia, ¿sí?, y el tiempo también que ese paciente va a tener que someterse a este tipo de intervención. El módulo 5 habla también de la internación, ¿sí?, ya sea en una comunidad terapéutica, residencial, luego de haber por ahí atravesado seguramente por estos tipos de internación, se va a estudiar, se va a aconsejar por parte de los profesionales la internación en lo que es el módulo número 5, y en donde ya se ve el avance del paciente respecto a esta patología de drogodependencia. Acá se le va a dar un tratamiento ambulatorio, ¿sí?, no solamente de control, sino de prevención de recaídas, ¿sí? Todo, por supuesto, que está garantizado por el programa médico obligatorio y el paciente deberá asistir, obviamente, a aquellos nosocomios donde se le pueda brindar este tipo de atención, ¿sí? Con respecto a el tema esto de las personas drogodependientes, quiero aclarar algo, porque también lo hemos escuchado muchas veces. Ustedes saben que no se puede internar a una persona sin su consentimiento, ¿no? Entonces, muchas veces hemos escuchado lo siguiente: bueno, el mismo barrio, la misma cuadra, por ahí, hay algún adolescente, mayormente digo adolescente porque es lo que más se escucha: uy, mira, los padres no hacen nada por ese niño. Los padres no pueden hacer nada por ese niño. Si es menor de edad, sí, pero por un niño de 18 años para arriba, no lo podés internar sin su consentimiento. Entonces, realmente la persona que está pasando por una situación de, en este caso, drogodependencia o alcoholismo, no nos vayamos tampoco tan lejos, tiene que tener él o ella la propia voluntad para internarse, porque tienen derechos, ¿sí? Si a un paciente drogodependiente lo internan sin su voluntad,
el paciente tranquilamente puede pedir al Estado un abogado e iniciar acciones legales tranquilamente. Porque no era su deseo ser hospitalizado o ser internado. ¿Sí? Entonces, es una ley que no salió hace mucho tiempo, que es lo que hasta el día de hoy se sigue debatiendo por parte, digamos, de estos padres que tienen hijos, ¿sí? Con algún tipo de abuso, de que los tienen atados de pies y manos, por decirlo de alguna manera. Se sigue debatiendo hasta el día de hoy, pero la ley lamentablemente fue aprobada. Entonces, si el paciente no quiere estar, no tiene por qué estar. ¿Sí? Y después tenemos, ¿qué hace, hija? Y por último, tenemos todo lo que es, con respecto también al programa médico obligatorio, hubo algunos agregados. Pasamos, pero pasá por allá atrás, no te ves. Mi hija fue a buscar la mochila y le da vergüenza pasar. Mira, ni te ves, ni te viste. ¿Viste? Que fue un agregado que se agregó en el año 2014, donde se agregan algunas, digamos, cuestiones, como por ejemplo la bomba de insulina, ¿sí? De radioterapia, bien, que se utiliza para pacientes oncológicos, ¿sí? En ese caso hubo un agregado, con esto también a ciertos tratamientos que no cubre el programa médico obligatorio, ¿sí? Y es excluyente. Entonces, fíjense que no va a estar, digamos, dentro del nomenclador nacional, ¿sí? No hay todavía una resolución para estos agregados, no hay un dictamen digo, por leyes, ¿sí? De que lo tenga que cubrir la obra social, es decir, el paciente podrá recibir algún tratamiento complejo o alguna práctica excluida dentro del programa médico obligatorio, pero de manera particular. Es decir, va a tener que abonarlo de su propio bolsillo. ¿Sí? Si no está, no tiene por qué la obra social cubrirlo. ¿Sí? A ver, lo va a tener que cubrir de su bolsillo. ¿Sí? Salvo que recurra a la justicia, según sea el caso, el afiliado, y la justicia decida que la obra social deba cubrir el tratamiento. ¿Sí? También que se agrega entonces el dispositivo de asistencia, ahí se me fue, ventricular, perdón. ¿Sí? Se agrega todo lo que es el módulo de cirugía cardiovascular central, cuando en realidad se requiere un estabilizador miocárdico. ¿Sí? También por ahí se requiere lo que es una válvula aórtica, ¿sí? Que fíjense que hasta diciembre del año 2012, sí, 2012, en ese caso cubría solamente el material, ahora cubre el procedimiento también, ¿sí? También antes la bomba de insulina, que antes se hacía por día, ¿sí? Se cubre ahora por mes, ¿sí? Ya dijimos la radioterapia medular, ¿sí? En todo lo que es cáncer de próstata, cáncer de cabeza, cáncer de cuello de útero, ¿sí? Cánceres de laringe, pulmón, bueno, ahí tengo más, próstata, ya lo dije, recto, ¿sí? También cánceres de cabeza y de cuello, ¿sí? Todo lo que sería radioterapia, ¿sí? Lo cubre, ¿sí? Radioterapia, también puede ser la radioterapia, la 3D, ¿sí? Que la 3D que hace, emite los rayos desde distintas direcciones, ¿sí? Al paciente se lo coloca en realidad en un molde, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque en realidad es un molde de yeso para evitar que otra parte del cuerpo se mueva, ¿sí? Porque va a ser dirigida solamente
a una parte específica, por ejemplo, a ver la cabeza, y la radiación va a llegar con más precisión al tumor, ¿sí? La idea es reducirlo, por supuesto, a ese tumor con la radiación, ¿sí? También tenemos lo que es la prótesis para reconstrucción de la carota craneal, que también está incluido. También tenemos incluido lo que son los trasplantes, todo lo que es las prótesis de amputación de miembros superiores y miembros inferiores, que eso también se agregó a partir del año 2014, ¿sí? También tenemos lo que es la estimulación central espinal, ¿sí? En dolor crónico, ¿sí? Que también lo cubre. También tenemos todo lo que es el sistema de reconstrucción facial en 3D, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con procesador de la voz, ¿sí? En caso de lo que serían los implantes cocleares, que requiere algún tipo por ahí de recambio o requiere algún tipo de cirugía. También cubre todo lo que es la cirugía de reasignación, perdón, de sexo, ¿sí? Todo eso se agregó en el año 2014. ¿Sí? Son muchas cosas los agregados, ¿sí? Pero también va a depender de la obra social, si los cubre al 100% o no. ¿Sí? A ver, aquí hemos hecho en realidad un análisis por ahí un poco más global, ¿sí? Sin profundizar mucho desde lo que son los términos médicos, pero sí con algunas, por ahí traté de hacerles algunas aclaraciones para que a ustedes les ayude un poco en interpretar por ahí esos nombres, esos términos médicos que son bastante por ahí difíciles, ¿sí? Que aparecen dentro del programa médico obligatorio, ¿sí? Por ello yo siempre les pido también por ahí a mis alumnos que cuando vean algo que realmente no conocen, no saben de qué se trata, búsquenlo, chicos. Hoy tenemos el celular, bueno, no se ve ahí, a la mano, y como siempre digo, si uno sabe utilizar Internet, es muy bueno, ¿sí? ¿Por qué hablamos de todo lo que es el programa médico en realidad obligatorio? Porque nosotros en lo que sería el módulo número 2, ¿sí? Primero vamos a empezar con lo que sería anatomía, que también es importantísimo, muy importantísimo, que ustedes sepan un poco de anatomía, ¿sí? De los niveles de organización celular, órganos, los sistemas, cada uno de ellos, que lo vamos a ver, obviamente que todo lo que sería, perdón, la próxima clase, ¿sí? Lo que sería anatomía, ¿sí? Para hablar de anatomía, a ver, nosotros vamos a conocer nuestro cuerpo, cómo está organizado, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener una base de cómo está formado nuestro cuerpo, cuáles son los órganos, cuáles son los sistemas. Necesitamos conocerlos porque nos va a ser mucho más fácil luego entender lo que es el nomenclador. Por eso en la clase que viene nosotros vamos a empezar con el tema de anatomía. Y lo que vimos también el día de hoy nos va a servir para todo lo que es orden de práctica, todo lo que es terminología, y luego ya entrando directamente al uso del nomenclador nacional. ¿Sí? Que eso entra todo en lo que es el módulo número 2, que lo vamos a empezar la clase que viene. ¿Sí? Si bien el tema nuestro tiene que ver mucho más también con los números,
¿sí? Vamos a tener que estudiar un poquito respecto a todos los términos médicos que tienen que ver no solamente con algunos medicamentos, sino también con tratamientos, con estudios, con algunas patologías, ¿sí? No vamos a pretender ni llegar a los tobillos a un médico, ¿no? Pero por lo menos conocer algunos términos, ¿sí? Algunos términos que nos va a facilitar el día de mañana la tarea cuando cada uno de ustedes estén en administración, ¿sí? O en una admisión de un paciente en donde se presenta con algún tipo de práctica, ¿sí? Y lo primero que nosotros debemos saber es cómo encontrar en el nomenclador para realizar los pasos, obviamente, venideros luego de eso. ¿Sí? Bien. Entonces, próxima clase, módulo número 2. ¿Con qué comenzamos? Con lo que es anatomía. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano. ¿Sí? Muy fácil, muy simple. Vamos a estar hablando de qué es la anatomía, desde la cabeza hasta las extremidades inferiores. ¿Sí? Siempre de arriba para abajo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? Profe, ¿el nomenclador sigue siendo siempre el mismo o ha cambiado algo? El último es el del 2019, si no me equivoco. El último que hay. Lo que cambia, bueno. que ya lo vamos a ver, en realidad lo que cambia son los horarios. Siempre digo horarios, no sé por qué. Honorarios y gastos. Claro, ¿Sí? yo Que tengo el también, del 2015. no importa, si lo tenés, úsalo. ¿Sirve ¿Sí? igual entonces? Sí, 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 Claro, sí, sí, cambian sí. muchísimo los montos. Sí, porque en realidad también cambian los montos según la obra social, según la prepaga, según. Que ya lo Pero vamos me a ver. sirve igual Sí, entonces. sí, 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 para practicar, así. Ajá, Así listo. que no te hagas drama, usa ese. Bueno, ¿Sí? listo, muchas gracias. Después si hay algún tipo de agregado lo vamos diciendo, no te preocupes. Bárbaro. ¿Sí? Pero sí, sí te sirve. Nosotros trabajamos con el del 2017 acá. Lo que cambia son los galenos y los honorarios y los gastos, que después ya se los voy a decir para no mezclar a los demás. Pero utiliza ese, Silvi, que te va a servir. ¿Sí? Entonces, clase que viene empezamos con el módulo número 2. Vayan estudiando el módulo número 1. Y tengo otra pregunta. Yo les enseñé a ustedes cómo realizar un examen dentro del campus virtual. ¿Sí? ¿O no? ¿Va a ser como multiple choice? Sí. Entonces los mostré cómo. Ah, sí. Bien. Entonces les voy diciendo que vayan estudiando para el examen, porque no va a ser la semana que viene, sino la otra. ¿Sí? Así que van a tener aproximadamente unos 15 días para estudiar y repasar. ¿Sí? Después se los mando todo a través del grupo de WhatsApp. ¿Cuál va a ser las fechas habilitadas del examen? ¿Ok? Pero yo ya les voy diciendo que vayan repasando. ¿Sí? Bien. Nos vemos el próximo martes, a las 16 horas. ¿Sí? Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Tengan linda semana. Y quien tenga para disfrutar el Día del Padre, disfrútenlo en familia con sus seres queridos. Les mando un beso enorme. Chao, profe. Buenas Chao, tardes para chao. todos. Igualmente. Gracias.